más de 10 toneladas de droga tenía en su casa. La PNC hace un descubrimiento de infarto en la casa de Pepe Aguilar. Luego de que las tensiones entre Bukele y el cantante crecieran, se decidió llevar un cateo en su casa, lugar donde lo que descubrieron dejó a todos sin palabras. La tensión entre Nayib Bukele y Pepe Aguilar había cruzado un umbral del que ya no había vuelta atrás. Lo que empezó como una simple polémica por canciones, identidades culturales y orgullo nacional, se había convertido en un conflicto abierto que iba más allá de la música. Bukele no era de los que olvidaban rápido, y menos cuando sentía que lo estaban desafiando públicamente. Así que cuando la carta de Pepe apareció en redes con la frase "Nos vemos pronto, presidente", el mandatario no se lo tomó como una broma. Se lo tomó como una provocación directa y respondió como él sabe hacerlo, con poder. Lo que nadie se esperaba es que, tras días de tensión acumulada, el presidente de El Salvador diera la orden más explosiva desde que comenzó este circo mediático. Convocó a su círculo más cercano a una reunión cerrada en casa presidencial. El tono fue seco, sin espacio para interpretaciones. Vamos a catear la casa de ese hombre. Quiero saber qué esconde Pepe Aguilar. Nadie lo amenaza y queda impune. Esa misma noche, la Policía Nacional Civil de El Salvador coordinó un operativo relámpago. Oficialmente se trataba de una colaboración internacional. Extraoficialmente era una maniobra cargada de intenciones políticas. El objetivo era claro: registrar una de las propiedades más conocidas del artista, ubicada en una exclusiva zona de México. Pero no se trataba de cualquier revisión. Este cateo venía acompañado de información confidencial, obtenida, según el gobierno salvadoreño, por fuentes anónimas, que aseguraban que algo muy grande se escondía detrás de los muros del ídolo mexicano. Cuando agentes llegaron al rancho, la escena parecía salida de una película de acción. Helicópteros sobrevolando la zona, camionetas negras bloqueando caminos y drones sobre los establos. La familia Aguilar no estaba presente, solo empleados y cuidadores, que observaron atónitos cómo el gobierno de un país extranjero había cruzado una línea impensable: entrar al hogar de una de las voces más respetadas de la música mexicana. Lo que vino después dejó sin palabras incluso a los más escépticos. Tras varias horas de revisar establos, bodegas, cuartos, sótanos y cobertizos, los agentes encontraron algo que nadie, ni siquiera en los círculos más radicales del bukelismo, se había atrevido a imaginar. Dentro de una de las construcciones de almacenamiento para forraje, camufladas entre pacas de heno, había compartimientos sellados que ocultaban lo que parecía ser una operación de contrabando masivo. Los oficiales se acercaron con cautela. Uno de ellos rompió una tabla, y ahí estaba. Primero fueron paquetes rectangulares, luego bolsas selladas. Finalmente, el olor confirmó todo. No era azúcar, no era alimento para caballos. Era cocaína, en grandes cantidades, toneladas, según los primeros reportes. La noticia no tardó en explotar. En cuestión de minutos, los medios salvadoreños transmitían en vivo desde la conferencia urgente que ofrecía el ministro de Seguridad. Hemos encontrado evidencia clara de actividad criminal en una propiedad relacionada con el señor José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar, dijo. Las autoridades mexicanas han sido notificadas y procederemos conforme a los tratados internacionales de seguridad. El señor Aguilar tiene mucho que explicar. El video de la conferencia se viralizó en segundos. Los medios lo repetían en bucle. Toneladas de droga encontradas en un rancho de Pepe Aguilar. La imagen del artista, hasta entonces asociada con tradición, familia y música ranchera, se tambaleaba frente a la opinión pública. Y aquí es donde las cosas se complicaron, porque mientras algunos exigían cautela, una investigación no es una condena, otros lo tomaron como prueba irrefutable de que Bukele
tenía razón desde el principio. En El Salvador, el hashtag Bukele tenía razón fue tendencia. Las cuentas oficiales del gobierno comenzaron a compartir mensajes celebrando la acción del presidente. A quien se mete con la soberanía salvadoreña se le investiga, escribió un diputado oficialista. Pero lo más fuerte no vino de los políticos, vino de la gente. Usuarios salvadoreños y mexicanos empezaron a dividirse. Algunos defendían a Pepe, asegurando que todo era un montaje político. Otros compartirían memes burlándose de la caída del ídolo. Resultó más narco que cantante, escribían algunos. La batalla cultural se había transformado en guerra digital. Y justo en medio de ese caos, Bukele reapareció en cadena nacional, esta vez con una sonrisa apenas visible y una mirada que solo podía describirse como satisfacción. La verdad siempre sale a la luz, dijo, y aquellos que creen que pueden usar su fama para manipular a los pueblos deben entender que también están sujetos a la ley. La cultura no puede ser usada como escudo para el crimen. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. La declaración fue una bomba, porque ya no era solo un presidente que perseguía a un artista por cantarle al amor y al despecho. Ahora tenía en las manos lo que parecía ser la prueba perfecta para justificar toda su campaña. Droga, paquetes, videos, documentos. Todo se estaba utilizando como munición política. Bukele tenía un enemigo claro, y ahora también tenía evidencia, o al menos eso parecía. Mientras tanto, en México, el silencio era ensordecedor. El equipo de Pepe Aguilar no emitió declaraciones. Ningún familiar apareció en medios. Solo una historia en Instagram publicada por Ángela, con una sola palabra: increíble. No estaba claro si era una expresión de dolor, de ira o de confusión, pero sí dejó en claro que el golpe había sido brutal. Los días siguientes fueron una tormenta. Aparecieron supuestos audios, capturas de conversaciones filtradas, hasta un video de baja calidad en donde se veía a personas cargando bultos en uno de los camiones del rancho. Nadie podía confirmar su autenticidad, pero eso ya no importaba. La narrativa estaba establecida. El ídolo estaba bajo sospecha. Y ahí fue cuando una periodista independiente mexicana logró acceder a uno de los informes de la PNC filtrados en foros encriptados. Lo que encontró cambió de nuevo el rumbo del escándalo. En los documentos se mencionaba que los paquetes de droga no llevaban etiquetas comunes del narcotráfico mexicano, sino sellos utilizados en operaciones centroamericanas, específicamente de estructuras criminales de Guatemala y Honduras. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban usando el rancho como bodega sin que Pepe lo supiera? ¿O había una operación más grande, en la que él solo era una pieza útil? Las dudas crecían, y con ellas la tensión de todo un continente, porque ahora no solo era el presidente de El Salvador contra un artista mexicano. Ahora había narcos involucrados, posibles montajes, silencios sospechosos, intereses cruzados. Y mientras tanto la gente seguía el caso como si fuera una serie de suspenso. Pero lo que nadie se esperaba era lo que iba a suceder la semana siguiente. Porque cuando parecía que ya no podía aparecer nada más, la DEA entró en escena. ¿Ahora qué pasaría? ¿Será el fin de Pepe Aguilar? El anuncio cayó como una granada en el tablero político. La DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, confirmaba oficialmente que había abierto una investigación paralela sobre el hallazgo en el rancho de Pepe Aguilar. Un portavoz declaró, con tono diplomático pero tajante: cuando se trata de tráfico internacional de estupefacientes, ningún país está exento de responsabilidad y ninguna figura pública está por encima de la ley. La noticia desató pánico en muchos sectores, porque si los estadounidenses se estaban involucrando, significaba que lo encontrado no era un simple error de interpretación, ni un montaje, al menos no para ellos. Era por lo menos una pista sólida dentro de una estructura de contrabando que cruzaba fronteras,
y Pepe Aguilar, ya fuera como protagonista, víctima o peón, estaba en el centro de todo. Bukele no perdió tiempo. Aprovechó la intervención norteamericana para redoblar su narrativa. Publicó un hilo en Twitter en el que acusaba a las élites culturales de México de guardar silencio ante lo que llamó la corrupción disfrazada de tradición artística. El último tuit cerraba con una frase que se volvió viral: "La cultura no es excusa para el crimen. Aunque cante bonito, si vuela narco, se investiga". Las respuestas no se hicieron esperar. Algunos lo acusaron de autoritario, de politizar la justicia, pero otros, incluidos algunos sectores conservadores en México, empezaron a cuestionarse si realmente conocían a fondo al ídolo ranchero. Uno nunca sabe lo que pasa detrás del escenario, comentaban en noticieros. En medio del escándalo, la familia Aguilar decidió romper el silencio. Pero no fue Pepe quien habló, fue su hijo menor, Leonardo, quien apareció en un breve video, sin producción, sin música, sin rodeos. Solo él y la cámara. "Mi papá no es un criminal, no tenemos nada que esconder, pero si esto sigue vamos a responder con todo lo que tenemos. Esto no es una investigación, es una persecución". El video fue compartido millones de veces. Muchos lo tomaron como un llamado a la resistencia, otros como una señal de que estaban desesperados. Lo cierto es que la familia ya no tenía el control de la narrativa. Las redes, los medios y los gobiernos hablaban por ellos. Y mientras tanto, en la Fiscalía Mexicana se iniciaba una revisión legal sobre el procedimiento del cateo, porque aunque se tratara de un operativo internacional, había dudas sobre si la intervención de la PNC salvadoreña había violado protocolos jurídicos. Algunos abogados hablaban de extraterritorialidad, otros de acción coordinada mal ejecutada. Pero la verdad es que todos querían respuestas. Y rápido. Fue en ese punto donde se filtró un segundo documento clave. Esta vez provenía de una unidad de inteligencia mexicana. El informe señalaba que en los últimos meses, la zona cercana al rancho de los Aguilar había sido utilizada como punto logístico para el tránsito de cargamentos provenientes de Centroamérica. Sin embargo, el dato más inquietante era este: no había indicios de que los dueños del rancho estuvieran involucrados directamente. Ese detalle cambió todo, porque aunque el hallazgo era real, la responsabilidad directa quedaba en duda. Entonces comenzó a circular otra teoría. ¿Y si alguien estaba utilizando la propiedad sin que ellos lo supieran? ¿Y si todo esto era una jugada para ensuciar el nombre de un símbolo mexicano? Pepe, hasta ese momento en silencio, decidió hablar. Lo hizo en una transmisión en vivo desde un lugar desconocido, frente a una pared de ladrillos, sin sombrero, con los ojos firmes y la voz más seria que nunca. Cuando eres una figura pública, sabes que tu vida no es solo tuya. Lo acepto, pero lo que no voy a aceptar es que alguien use mi nombre para descubrir una campaña política, ni que quieran convertirme en el villano de una historia que no escribí. Señor presidente Bukele, usted cruzó una línea, entró a mi casa, humilló a mi gente, me acusó sin pruebas, y ahora se escuda en el show que usted mismo creó. El discurso duró solo 5 minutos, pero fue directo, demoledor, y cerró con una frase que incendió las redes. Si quieren una guerra, entonces que sea con la verdad, porque a mí no me van a callar ni su ejército ni su arrogancia. La reacción fue inmediata. Mientras algunos aplaudían el coraje del cantante, otros advertían que se estaba metiendo en terreno peligroso. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría al día siguiente. Un grupo de periodistas independientes publicó una investigación donde aseguraban que uno de los encargados de seguridad del rancho de Pepe Aguilar había sido infiltrado recientemente por una red de contrabando proveniente de Honduras. Tenía antecedentes falsos, documentos alterados, y su ingreso había sido patrocinado por una empresa fachada que ya estaba bajo la mira de la Interpol. Todo empezaba a encajar. ¿Era posible que Pepe realmente no supiera lo que pasaba en su propiedad? Tal vez,
pero esa posibilidad, en lugar de absorberlo por completo, lo colocaba como víctima de una operación más grande, una en la que él, su música y su apellido eran la pantalla perfecta para pasar toneladas de droga sin levantar sospechas. En este punto Bukele volvió a hablar, esta vez en un mensaje grabado y cuidadosamente editado. Los criminales usan todo tipo de máscaras. Algunas son de terror, otras de artistas. No estoy diciendo que él sea culpable, pero si se va a investigar, se investiga todo. Aquí no hay intocables. Suscríbete si te gustó el video, porque esto apenas empieza.